Arranquemos con algo que te va a sorprender. Si eres de los que creen que Aston Martin ya tiene todo resuelto, prepárate, porque la realidad es que todavía están jugando a prueba y error, como si estuvieran armando un rompecabezas con los ojos vendados. Y antes de que sigas, déjame decirte algo. El 90% de los que ven este tipo de videos ni siquiera están suscritos, así que si te interesa mantenerte al tanto de todo lo que pasa en la F1, este es el momento de darle al botón de suscribirse. Lo primero que quiero tocar es cómo Aston Martin sigue buscando la clave para su coche. Sí, ya sé, llevamos varios grandes premios y parece que ya deberían tener todo resuelto, pero lo cierto es que entre el alerón de Imola, el alerón de Silverstone y los cambios de suelo, todavía están en plena fase de experimentación. Es fascinante y un poco frustrante a la vez, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que con tanta tecnología todavía haya tantas incógnitas? Esto me hace pensar en Fernando Alonso y cómo él maneja estas situaciones. Alonso no necesita que todo esté resuelto, sabe adaptarse, y ahí es donde saca ventaja sobre muchos pilotos que dependen completamente de que el coche esté al 100%. Aston Martin decide qué pieza usar según el circuito, y aunque con el alerón delantero parece que ya tienen claro cuál funciona mejor, el suelo del coche es otro cantar. Ahí es donde entra el ingeniero, el túnel de viento y los simuladores, tratando de trasladar a la pista lo que en teoría debería funcionar. Pero la F1 no es exacta, no es matemática pura, y menos hoy en día, donde cada décima de segundo cuenta. Esto nos deja ver la importancia de la experiencia y de tener un piloto como Alonso que entiende los matices del coche, que sabe leer cuando un ajuste hace la diferencia y cuando es mejor no tocar nada. Y hablando de ajustes, lo que me llama la atención es cómo la altura del coche se ha vuelto un factor crítico. No es lo mismo entrar en una curva que salir de otra, ni tampoco lo mismo en recta que en frenada. Los equipos pueden pasar horas en el túnel de viento, en simuladores, pero cuando el coche está en pista, todo cambia. Alonso lo sabe, y ahí está la magia de su pilotaje. Puede sentir esos pequeños detalles que la computadora no te va a decir. Y te pregunto a ti, ¿cuántos pilotos crees que realmente podrían interpretar el coche como él lo hace? Ahora, vamos a ser honestos, Aston Martin ha tenido problemas serios en el pasado. Hace algunos grandes premios estaban en los últimos lugares, y ahora empiezan a aparecer de forma consistente en Q3 y puntuando. Esto es una evolución, sí, pero ¿qué significa realmente? Para este año, no cambia radicalmente el panorama, pero el aprendizaje que están acumulando se traduce en ventaja para el siguiente año. Es ahí donde un piloto con la experiencia de Alonso hace la diferencia. No solo corre, sino que interpreta, aconseja y ayuda al equipo a entender qué funciona y qué no. Algo que me da mucha esperanza es que este año Aston Martin no tiene a todos sus pesos pesados centrados en el coche actual. Adrian Newey y otros ingenieros están mirando hacia 2026, y aún así el coche ha dado un pasito adelante. Esto es importante porque muestra que el equipo está aprendiendo y que Alonso tiene la capacidad de aprovechar esa evolución al máximo. Y aquí es donde quiero escuchar tu opinión. Si tú fueras Alonso, ¿cómo aprovecharías un coche que aún no está al 100%, pero que tiene potencial de evolución? Otro punto que no podemos dejar pasar es la correlación entre túnel de viento, simulador y pista real. Esto ha sido un dolor de cabeza para muchos equipos, incluido Aston Martin. Lo que funciona en el simulador a veces falla en la pista, y eso puede costar carreras y posiciones en el campeonato. Alonso, con su experiencia, puede identificar estas discrepancias y guiar al equipo en ajustes sutiles que marcan la diferencia. Esto, amigos, es una lección de cómo la F1 es mucho más que solo conducir rápido. Es interpretación, estrategia y conocimiento profundo del coche y del circuito. Y hablando de interpretación, quiero que pensemos un momento en la mentalidad de Alonso. Este piloto no se deja llevar por la presión ni por la publicidad. Él entiende que cada pieza, cada ajuste, cada estrategia, tiene un impacto. Mientras muchos se concentran en el rendimiento inmediato, Alonso piensa en el conjunto, como las decisiones de hoy impactan en el rendimiento de mañana. Esta visión de largo plazo es algo que pocos pilotos tienen, y por eso, a pesar de los problemas que pueda tener Aston Martin, Alonso sigue siendo uno de los más consistentes y peligrosos en la pista. Finalmente, quiero resaltar algo clave. La F1 moderna es un rompecabezas de aerodinámica, altura del coche, gestión de neumáticos y estrategia en pista. Alonso lo sabe, lo entiende y lo aplica.
mientras otros se concentran únicamente en la velocidad. Él analiza, interpreta y ejecuta. Esta capacidad de adaptación y comprensión es lo que lo mantiene competitivo, incluso con coches que aún no están optimizados. Ahora dime tú, ¿crees que Aston Martin logrará resolver todos estos problemas antes del próximo Gran Premio, o piensas que la experiencia de Alonso seguirá siendo el factor más decisivo para que el equipo mantenga su nivel competitivo? Y antes de continuar, recuerda que si te está gustando este análisis, darle like y comentar tu opinión es súper importante para mantener activa la conversación, así que no te lo guardes solo para ti. Sigamos desmenuzando este asunto, porque la verdad es que lo que está pasando con Aston Martin es fascinante. Imagínate, el equipo sigue jugando con piezas de Imola, Silverstone y cambios en el suelo, como si estuvieran probando recetas de cocina, pero a 300 km por hora. Y aquí es donde entra Fernando Alonso, porque un piloto normal estaría desesperado, pero Alonso ve esto como un reto. Cada ajuste es una oportunidad para sacar ventaja. Y seamos sinceros, ¿cuántos pilotos en la parrilla tienen esa paciencia y esa capacidad de análisis? Pocos, muy pocos. Lo más interesante es cómo Aston Martin decide qué alerón usar dependiendo del circuito. Esto no es cualquier cosa, no es como decir hoy uso este neumático porque sí. Están hablando de centímetros de altura, ángulos de alerón, y cómo todo eso impacta en la interacción del coche con la pista. Y Alonso, que ha corrido en todo tipo de coches y condiciones, entiende perfectamente cómo traducir esa información en velocidad. No solo conduce, interpreta. Esa es la diferencia entre un piloto bueno y un piloto que hace la diferencia aunque el coche no sea perfecto. Y te voy a confesar algo, mientras muchos equipos están obsesionados con la teoría, el túnel de viento y los simuladores, Alonso aplica una fórmula distinta. Él sabe que la F1 no es matemática pura, es interpretación. Los ingenieros pueden calcular, simular y estimar, pero cuando estás en la pista, el coche se comporta de manera impredecible. Es ahí donde el instinto y la experiencia de Alonso entran en juego. Y quiero preguntarte, ¿crees que la mayoría de los pilotos podrían sacar el máximo de un coche que aún no está optimizado, o solo Alonso podría hacerlo? Ahora, hablemos de los avances que Aston Martin ha tenido este año. Recordemos que hace unos grandes premios estaba luchando por meterse en los puntos, y ahora los vemos de manera recurrente en Q3 y sumando unidades importantes. Esto no es casualidad, es una evolución, un aprendizaje que se traduce en rendimiento. Pero lo más curioso es que los ingenieros más experimentados, como Nick Ardile, ya están pensando en 2026, mientras el coche de este año sigue mejorando. Esto nos deja una conclusión. Alonso está sacando lo mejor de un coche que aún no está al 100%. Eso, amigos, es maestría pura. Además, la correlación entre túnel de viento, simulador y pista real ha sido un quebradero de cabeza para muchos equipos, incluido Aston Martin. Lo que parece perfecto en el simulador muchas veces no funciona en la pista. Ahí es donde la visión de Alonso vuelve a ser crítica. Él puede identificar diferencias sutiles, sugerir ajustes y guiar al equipo para que esos cambios tengan efecto real. Es como tener un GPS humano dentro del coche, alguien que traduce la teoría en resultados concretos. Y si hablamos de estrategia, ahí es donde la experiencia de Alonso realmente brilla. Mientras otros pilotos dependen de instrucciones estrictas, él entiende el panorama completo, como los cambios de altura del coche afectan la velocidad en recta, como las curvas rápidas o lentas modifican el comportamiento del neumático, como pequeños ajustes pueden ganar décimas cruciales. Y todo esto lo hace sin perder el humor ni la calma, algo que se nota cuando lo ves interactuar con su equipo o en conferencias de prensa. Ahora, un detalle que no podemos pasar por alto: la gestión de los pianos y la altura del coche. Esto parece algo menor, pero es fundamental. La F1 moderna es un equilibrio delicado entre aerodinámica, neumáticos y altura del coche. Si calculas mal, pierdes tiempo; si ajustas mal, pierdes posiciones. Alonso no solo maneja esto, lo anticipa. Sabe cuándo es mejor frenar un poco antes, cuándo tomar un piano de manera agresiva, y cuándo dejar que el coche haga su trabajo. Esa lectura del circuito, amigos, es algo que muchos pilotos aún no dominan, y eso marca la diferencia. Además, Aston Martin tiene que lidiar con varios factores externos. Cada circuito es un mundo,
La temperatura, el viento, la humedad y hasta la abrasión del asfalto influyen en el rendimiento. Los simuladores pueden predecir cosas, pero nada reemplaza la capacidad de Alonso de sentir el coche y decir, aquí necesitamos ajustar esto o aquello. Y eso es exactamente lo que hace que, aunque el coche no sea el más rápido, él pueda estar peleando con rivales que teóricamente deberían tener ventaja. Un punto interesante que quiero plantearles. Mientras algunos equipos han tenido problemas por seguir fórmulas teóricas sin adaptar nada a la pista, Alonso ha demostrado que la clave está en el equilibrio entre teoría y práctica. Por eso, incluso con un coche que todavía no está al 100%, su rendimiento sigue siendo alto. Esto nos lleva a una pregunta para ustedes. ¿Creen que la experiencia de un piloto puede compensar las deficiencias del coche o siempre será determinante la ingeniería del equipo? Y no podemos olvidar que Aston Martin sigue aprendiendo. Cada prueba, cada ajuste de suelo o alerón, cada sesión en el simulador es información que el equipo acumula. Y Alonso, con su habilidad para interpretar estos datos, se convierte en un multiplicador de rendimiento. No es solo velocidad, es inteligencia en la pista. Y aquí es donde el humor entra. Imagínense a Alonso diciéndole al equipo, mira, esto no funciona, mientras todos los ingenieros se muerden la lengua, tratando de no admitir que el campeón tiene razón. Para cerrar esta parte, quiero resaltar algo. La F1 moderna es un rompecabezas gigante, lleno de variables que cambian de segundo a segundo. La altura del coche, los pianos, la aerodinámica, la gestión de neumáticos, el viento, todo afecta. Alonso lo entiende, lo aplica y lo ejecuta mejor que la mayoría. Por eso, aunque Aston Martin todavía esté experimentando con piezas y configuraciones, él sigue siendo el factor decisivo que mantiene al equipo competitivo y a nosotros pegados a la pantalla. Antes de que sigamos, quiero que pienses un momento. ¿Cuál ha sido la mejor jugada de Alonso en los últimos grandes premios que hayas visto? ¿Qué maniobra te dejó boquiabierto y por qué crees que solo alguien con su experiencia podría lograrla? Coméntalo aquí abajo. Me interesa leer sus opiniones y ver si coincidimos en los momentos más épicos de Fernando. Ahora sí, vamos a poner todo en perspectiva. Lo que estamos viendo con Aston Martin no es un equipo improvisado, es un equipo en evolución, tratando de entender un coche que todavía tiene secretos por revelar. Cada gran premio es una oportunidad para probar nuevas piezas, ajustar el comportamiento del suelo y del alerón, y traducir todos esos datos del túnel de viento a la pista. Y aquí es donde Fernando Alonso se vuelve absolutamente indispensable. Él no solo conduce, interpreta, siente y corrige. Si lo piensas bien, Alonso es como un traductor entre la teoría y la realidad, entre la ingeniería y la velocidad. Un detalle que me fascina es cómo maneja la incertidumbre. Mientras otros pilotos se desesperarían porque todavía no tienen el coche ideal, Alonso convierte cada cambio, cada prueba y cada error en una ventaja. ¿Recuerdan las sesiones en las que parecía que nada funcionaba para Aston Martin? Alonso seguía siendo rápido, consistente y peleando por posiciones que, en teoría, no le correspondían. Eso no es casualidad, amigos, eso es experiencia, lectura de la pista y un sexto sentido que solo alguien con su bagaje puede tener. Y es que en la F1 moderna, no es solo cuestión de quién tiene el coche más rápido. La aerodinámica es solo una pieza del rompecabezas. La altura del coche, el comportamiento de los neumáticos, la gestión de pianos, la temperatura del asfalto, incluso el viento en la recta principal, todo influye. Un piloto promedio puede correr rápido cuando todo es perfecto, pero Alonso corre rápido incluso cuando todo es impredecible. Y esa capacidad de adaptación es lo que marca la diferencia, porque al final, la F1 no se gana en el simulador, se gana en la pista. Ahora, echemos un vistazo a los próximos escenarios de carrera. Aston Martin sigue probando piezas de Imola y Silverstone, y cada circuito presenta retos distintos. Algunos son rápidos y de baja carga aerodinámica, otros son lentos y requieren precisión absoluta en cada curva. Aquí es donde Alonso vuelve a lucirse. Puede leer qué combinación de piezas y ajustes maximiza el rendimiento en cada situación. No se trata solo de ir rápido, se trata de entender cómo cada pequeño detalle impacta el comportamiento del coche. Y esto, amigos, es algo que los pilotos jóvenes aún están aprendiendo y que Alonso domina a la perfección. Otro tema crítico es la correlación entre simulador, túnel de viento y pista real. Hace unos años,
Este era un problema enorme para todos los equipos. Lo que funcionaba en teoría muchas veces no funcionaba en la pista. Aston Martin ha dado pasos importantes para mejorar esta correlación, pero aún hay margen de error. Alonso, con su experiencia, sabe identificar rápidamente dónde está la discrepancia y cómo corregirla. Es como tener un ojo clínico dentro del coche, alguien que puede decir, esto no va a funcionar así, vamos a ajustarlo de esta manera. Eso, queridos amigos, es oro puro en la F1. Y hablemos de estrategia. Mientras muchos pilotos siguen instrucciones al pie de la letra, Alonso tiene la capacidad de pensar varios pasos adelante. Sabe cuándo atacar, cuándo conservar neumáticos y cuándo arriesgar para ganar posiciones. Esto no solo se traduce en resultados inmediatos, sino también en información vital para el equipo, qué funciona, qué no y cómo aplicar esa lección en el próximo Gran Premio. Es un piloto que no solo corre, educa al equipo mientras lo hace. Ahora, quiero tocar un tema que a veces pasa desapercibido, la gestión del estrés y la presión. Aston Martin está experimentando, hay incertidumbre y cada décima cuenta. Alonso no solo maneja esto en pista, lo maneja fuera de ella. Mantiene la calma, toma decisiones inteligentes y evita que la presión afecte su rendimiento. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede medir con telemetría ni con simuladores. Es experiencia pura, y es una de las razones por las que sigue siendo un contendiente relevante a pesar de los altibajos del coche. Y no olvidemos los pianos y la altura del coche, que parecen detalles menores pero marcan diferencias enormes. Un mal cálculo puede costar décimas que se traducen en posiciones en la parrilla. Alonso sabe cómo leer estos detalles, cuándo frenar un poco antes, cuándo pasar un piano de manera agresiva, cuándo ajustar la línea de curva. Esta lectura del circuito es algo que muchos pilotos todavía no dominan, y por eso él sigue sacando ventaja incluso cuando Aston Martin no tiene la configuración perfecta. Ahora, quiero que ustedes reflexionen. ¿Cuánto de lo que vemos en la F1 hoy es talento del piloto y cuánto es ingeniería del equipo? Y más específicamente, ¿creen que sin Alonso, Aston Martin podría estar peleando constantemente en Q3 y sumando puntos de manera recurrente? Yo les digo mi opinión, Alonso es la clave, no importa cuánto mejore el coche, él sigue siendo el factor decisivo. Hablemos también del aprendizaje que Aston Martin está acumulando. Cada prueba, cada ajuste y cada error es información que el equipo guarda para futuros desarrollos. Alonso es el amplificador de ese aprendizaje. Su capacidad para interpretar y comunicar ajustes convierte a cada ensayo en un paso hacia un coche más competitivo. Esto no es solo conducción, es inteligencia aplicada en tiempo real. Y aquí entra mi toque de humor. Imagínense a Alonso diciéndole al equipo vamos, esto no funciona mientras todos los ingenieros intentan no admitir que el campeón tiene razón. Ese tipo de escenas son las que nos muestran la grandeza de un piloto que no se limita a manejar. Finalmente, quiero dejarles un mensaje clave. La F1 no es solo velocidad, es interpretación, estrategia y adaptación. Fernando Alonso lo sabe, lo aplica y lo ejecuta mejor que la mayoría. Aunque Aston Martin todavía esté experimentando y probando piezas, su experiencia y capacidad de lectura de la pista lo convierten en un piloto que puede marcar la diferencia en cualquier escenario. No importa si el coche no es el más rápido, Alonso sigue siendo el factor que mantiene al equipo competitivo y a nosotros pegados a la pantalla. Y para cerrar con broche de oro, quiero pedirles algo. Si disfrutaron este análisis, si les gustó cómo desglosamos la situación de Alonso y Aston Martin, no olviden dejar su like, comentar cuál fue su momento favorito de Alonso y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del mundo de la F1. La conversación apenas empieza y quiero leer todas sus opiniones sobre cómo Alonso sigue siendo un piloto único, incluso en un equipo que aún está encontrando su camino.